El grupo Aire nos ha dado la autorización para la grabación de la sesión y utilizarlo de manera exclusiva con el personal de nuestra organización. ¿Listo? Entonces, si alguno de ustedes, de los participantes, no está de acuerdo con esta grabación, le invitamos a retirarse de la sala. Hoy vamos a hablar sobre espondiloartritis de la mano del grupo Aire, de la doctora Marianela Galvis, el doctor Jimmy Mejía y el doctor Fabián Ramírez, médicos internos, reumatólogos y en el caso de la doctora Marianela también epidemióloga. ¿Listo? Vamos a estar conectados por alrededor de una horita. La idea es que sea muy dinámica, muy participativa. Como el doctor Jimmy lo manifestó vía chat, vamos a estar muy, muy atentos a sus preguntas, a sus inquietudes o a sus observaciones, ya sea también vía chat o de manera muy organizada, levantando la manito virtual y nosotros les vamos a dar espacio para que abran sus micrófonos. Listo, aprovechemos este espacio, un espacio maravilloso de formación continua para nosotros. Es interés de la organización incrementar el capital intelectual de sus colaboradores y más en los temas clínicos que hacen parte del core de la misma. Entonces, sin más preámbulo, además, adelante por favor, Grupo Aire, con la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Entonces vamos a iniciar este conversatorio, más que todo, que le hemos denominado sospechando espondiloartritis. Este conversatorio lo va a estar dirigiendo el doctor Fabián Ramírez y lo voy a estar conduciendo yo. La doctora Galvez tiene algunos problemas en el tráfico de Medellín por Las Palmas y no ha logrado conectarse todavía. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Como bien lo expresó el doctor Jimmy, vamos hoy a hablar sobre espondiloartritis. La idea es hacer un conversatorio, dar unos datos claves para recordar esas pequeñas cosas que de pronto en el transcurso del pregrado nos han enseñado, pero que como son enfermedades que no vemos de forma regular, a veces se nos pierden en el aire y se nos confunden con otras enfermedades reumatológicas. Entonces lo que deseamos en esta reunión es, en este entrenamiento, es dar estos datos como los conceptos más básicos para ustedes como médicos generales y de atención primaria logren detectar estos pacientes y hacer una, digamos, un análisis y un inicio de tratamiento y remisión adecuada a las especialidades que correspondan. Este entrenamiento está facilitado gracias a AVI, que nos permite poder llegar a diferentes grupos y a diferentes organizaciones para poder dar nuestras ideas y compartir nuestros conocimientos para ayudar a nuestros pacientes por medio de las redes básicas, que son los que primero enfrentan este tipo de retos. Bueno, doctor Mejía, arranca. Bueno, el objetivo entonces es desarrollar en ustedes la habilidad para sospechar espondiloartritis y hacerlo de una forma breve y práctica y que ustedes puedan tener un conocimiento claro de cuál es la intervención terapéutica temprana. Y no por hacerlo breve y práctico, incompleto. De hecho, estos entrenamientos son la puerta de entrada que nosotros le hacemos a las personas que rotan por la principal institución en la cual nosotros laboramos, residentes de medicina interna y fellows de reumatología. Queremos hacerlo sencillo, realmente sencillo, como decía Steve Jobs. Aquí tenemos la familia de las espondiloartritis. La familia de las espondiloartritis es un conglomerado de entidades conformadas principalmente por la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, las espondiloartritis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal y las espondiloartritis juveniles. Esta es una nominación clásica. Estas entidades se caracterizan por generar espondiloartritis de predominio axial
término que implica inflamación de la columna vertebral y de las articulaciones acroiliacas. Y también se caracterizan por generar espondiloartritis de predominio periférico. Predominio periférico que implica inflamación de articulaciones, inflamación de unas unidades que se llaman las entesis, inflamación dactilar, inflamación de uvea, entre otros, como ya veremos a continuación. Miren el tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es de 7 años aproximadamente. Y eso es porque en nuestras universidades estos temas generalmente no se abordan. Entonces se genera un vacío académico que difícilmente es compensado en la práctica médica. Estas entidades tienen una prevalencia poblacional global de 1,35%. Si somos 50 millones de colombianos y hay una prevalencia de 1,35%, deberían haber cerca de 500.000 personas con estas entidades en el país. Y las redes reportan en este momento no más de 5.000 pacientes en Colombia. Y eso es porque está en deficiencia la captación de estos pacientes, razón de ser de estos entrenamientos. Entonces, hay unos pilares que se llaman pilares de la sospecha. Y hay 3 pilares para la sospecha de espondiloartritis de predominio axial. Un primer pilar que lo denominamos reconocer el dolor axial inflamatorio. Un segundo pilar, saber qué es una sacroileitis. 3, saber solicitar e interpretar una HLA-27. Y un pilar que es una mnemotecnia que la hemos denominado educar para rastrear de forma fácil espondiloartritis de predominio periférico. Vamos a hacer una pregunta y recuerden que esto es más que todo un conversatorio. Una pregunta para ingresar a analizar el primer pilar, que es el dolor axial inflamatorio. Pueden Giramos esa contestar en el chat. pregunta. Son características del dolor axial inflamatorio, excepto un dolor que se inicia antes de los 45 años, que tiene una duración más de 3 meses, un dolor que mejora con el reposo, un dolor que se asocia a rigidez matinal más de 30 minutos, que tiene un inicio insidioso y que muchas veces se acompaña con un dolor alternante en glúteos. ¿Ustedes cuál pensarían que es el excepto? La Esto tercera, es un conversatorio. La tercera, mejora con el reposo. sí, ¿Alguna eh, otra? porque esa es característica del dolor mecánico. Exacto, perfecto. Es mejora con el reposo. Analicémoslo. Siempre que indaguemos a nuestro paciente, debemos indagar por la cronicidad del dolor. Son dolores lumbares que superan los 3 meses de evolución, dolores que se inician de una forma insidiosa, generalmente en hombres menos de 45 años, y que el reposo los empeora. El ejercicio mejora ese dolor axial inflamatorio. Hoy casualmente veía a un paciente que decía, doctor, es que yo a las 4 de la mañana el dolor no lo soporto y yo salgo, literalmente salgo a caminar por la cuadra porque eso es lo que me mejora. Entonces miren que el ejercicio mejora ese dolor axial inflamatorio. Y es un dolor que suele despertar en la segunda mitad de la noche, como nos comentaba o como me comentaba
el paciente el día de hoy. Y muchas veces se acompaña de dolor glúteo alternante. Y cuando estamos o cuando nos refieren la presencia de un dolor glúteo alternante, muy posiblemente estamos en las puertas del segundo pilar de la sospecha, que es una inflamación de las articulaciones sacroiliacas, que se llama Eh, sacroilitis. Y aquí hago énfasis en el término de cómo se escribe, porque muchas veces lo escribimos como sacroileitis. Y no, esta palabra tiene una cantidad de ies impresionantes. Y se escribe de esta forma, sacroilitis. Cuando nosotros tengamos un paciente que tenga dolor glúteo, dolor en las nalgas, que se irradia la zona inguinal, además de la exploración física que la hacemos para generar dolor en la apertura de las articulaciones sacroiliacas, debemos tomar una radiografía simple en la cual vamos a analizar si hay la presencia de esclerosis en estas áreas. La presencia de esclerosis nos habla de daño a nivel de esa articulación. Este era un paciente de 35 años de edad que decía que no se podía sentar por cierto lado porque le dolía una nalga y el dolor era tan intenso que también lo despertaba en horas de la mañana. Tomamos esta radiografía y miren que hay una esclerosis a este nivel. doctor Jimmy, La toma de la radiografía en la sacroilitis es supremamente importante porque la radiografía nos permite clasificar a las espondiloartritis, como lo veremos un poquito más adelante, en espondiloartritis radiográfica y espondiloartritis no radiográfica. Espondiloartritis radiográfica tiene esclerosis. Espondiloartritis no radiográfica no tiene esclerosis. ¿Sí, doctor Fabián? sí, doctores, el doctor Jimmy en estos dos pilares, digamos, define prácticamente la enfermedad. Doctor Jimmy, ¿me puedes poner la anterior en el primer pilar? Fíjense que el siguiente, donde están todos estos datos que muestra el doctor Jimmy son realmente son los criterios para considerar un dolor lumbar inflamatorio, para considerar la enfermedad, una espondiloartritis. Prácticamente la rigidez matinal es la base del inicio de la investigación de esta enfermedad. Como bien decía el doctor David, que responde el número 3, la rigidez matinal es tal vez el dato más importante. Hay que recordar lo de los menores de 45 años, porque justamente aquí es donde viene el problema de los famosos 7 años o más para el diagnóstico. Al ser insidioso, los pacientes, sobre todo más jóvenes, molestan que les duele, que no les duele, pero les pasan el tiempo, vuelve y les duele, y cada vez se va haciendo más intenso o más frecuente esas crisis de dolor hasta que finalmente consultan. Como normalmente son hombres, los hombres son más reacios a las consultas de los médicos y eso demora mucho el tiempo de diagnóstico. Y como es una enfermedad que le va muy bien con los AINES, que eso es un dato muy importante, tan importante que es o se habla como parte de los criterios, como les va muy bien con los AINES, pues se toman sus analgésicos, un ibuprofeno, un diclofenac, un naproxeno, que compran, mejoran y se olvidan del dolor hasta que nuevamente la crisis, nuevamente los AINES mejoran y así van pasando el tiempo hasta que ya los AINES es insuficiente. Tener en cuenta esto, el tema de los pacientes jóvenes, que es cuando arranca en cuanto al tiempo de inicio de enfermedad, quiere decir que si un paciente tiene 60 años, no significa que es el dolor que está presentando, no puede ser la enfermedad, pero si se pregunta, seguramente ellos les van a decir que el dolor inició desde que era mucho más joven. Entonces, claro, han venido perpetuando el dolor y no han investigado. Con respecto a la imagen del pilar 2, lo que le ha dicho el doctor Jimmy es muy importante, pero sobre todo también considerar que este tipo de problemas de estas imágenes en hombres no se tienen que encontrar.
Si se encuentran, podría explicarse por un golpe, un trauma o algo por el estilo, una fractura, pero esto no es normal en una persona joven, en un hombre. En las mujeres es un poquito más difícil este tema, sobre todo si han tenido partos vaginales, porque las sacroiliacas pueden, al abrirse y luego cerrarse después del parto, pueden dejar alguna imagen de desgaste y puede llegar a confundir, recordando la imagen radiográfica de la osteitis condensante. Pero en hombres esto no te tiene que presentar. Entonces, una radiografía muy sencilla, como es la radiografía de pelvis, puede mostrar en un paciente con la queja de dolor lumbar de características inflamatorias, prácticamente aquí ya tienen ustedes por dónde ingresar para considerar la enfermedad. Gracias. Gracias, Fabián. Cuando sometemos a este paciente a una imagen por resonancia magnética, que generalmente son las secuencias T1 y STIR, en la imagen por resonancia magnética en secuencia T1 vamos a ver unas áreas hipointensas, unas áreas negras. Y cuando esas mismas imágenes las vemos en una secuencia STIR, vamos a ver unas áreas hiperintensas, como ustedes observan aquí, justo en los mismos sitios donde habían las imágenes hipointensas. Generalmente deben estar en más de 2 cortes, o si están en un solo corte, deben ser más de 2 imágenes. Y vamos a Chicos, espera, Sí, la resonancia es importante, pero con la radiografía es más que suficiente. La resonancia es importante, nosotros la pedimos sobre todo cuando hay dudas que el inicio de la enfermedad, o sea, cuando captamos al paciente demasiado temprano, no logra ver cambios todavía radiológicos. Entonces ahí es cuando la resonancia nos ayuda al diagnóstico. Y a veces también la utilizamos cuando tenemos alguna duda o llama la atención que a pesar del tratamiento el paciente no mejora y queremos estar seguros de que el problema es si sigue inflamado o no. Pero como lo habíamos dicho antes, la radiografía es tan importante como la misma resonancia. ok, gracias, Fabián. Y vamos a generar una segunda pregunta para analizar el tercer pilar. ¿Cuál de estos paraclínicos no debería solicitarse ante una sospecha de espondiloartritis axial? Axial. No debería solicitarse. 1, proteína C reactiva. 2, BCG. 3, RX de pelvis y RX de articulaciones acroiliacas. 4, HLA27. 5, ANAS. ¿Qué opinan en el chat? O sin temores, tranquilamente intervienen y charlamos. La 5, ¿Seguro? La 5. sí, Bueno, y si aquí genero yo un numeral 6 y les coloco factor reumatoide, ¿ustedes qué dirían? puede ¿Te estar piden el factor positivo, reumatoide? pero normalmente, como no, porque en la población normal también puede estar positivo y no puede significar nada. En cambio, la ANA sí es específico de otro tipo de enfermedades autoinmunes y también podría estar elevado en artritis reumatoidea o otras enfermedades autoinmunes. Listo, doctor Exactamente, David. doctor. Eso es cierto. Las ANAS, acuérdense que esta enfermedad, a diferencia de las autoinmunes, esta es más que todo autoinflamatoria. En realidad no intervienen los anticuerpos en principio, o sea que la presencia de los ANAS y el factor reumatoide, como usted dice a títulos bajos, que pueden ser normales en la población general, lo que lleva es a confusión en realidad. Uno esperaría que unos ANAS o un factor reumatoide sean negativos en estos casos. Y de hecho, a esta enfermedad hasta los 70 se le conocía como una artritis reumatoide seronegativa. La raíz de aprender acerca del HL27 en esos años, en esas décadas, escindieron la enfermedad a unos nuevos derroteros diferentes a la artritis reumatoide. Entonces, el factor reumatoide en principio debería ser negativo y los ANAS no tienen ninguna validez para la solicitud para esta patología.
De hecho, en el pasado se denominaba a este grupo de entidades espondiloartropatías seronegativas. Y la seronegatividad no era por el HLA-27, no. Era porque a esas patologías les solicitaban el factor reumatoide y generalmente el factor reumatoide salía negativo. Entonces se las denominaba espondiloartropatías seronegativas. Ahora el nombre es ya espondiloartritis y ese término seronegativas a veces se lo sigue usando, pero con menos frecuencia. Entonces la respuesta es ANAS y está bien. Entonces, el tercer pilar es la presencia del HLA-27, que es un factor de riesgo genético. Si hay un dolor axial inflamatorio y hay un HLA-27, la probabilidad de que exista espondiloartritis axial es muy alta. Pero recordar que hasta el 8% de la población normal tiene un HLA-27 positivo y si no hay dolor axial inflamatorio, pierde relevancia. Los tres pilares de espondiloartritis de predominio axial. Ahora, vamos a entrar al pilar para sospechar espondiloartritis de predominio periférico. Noten que siempre yo hago énfasis en la palabra predominio, porque antes se separaba de forma muy rígida espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. Ahora sabemos que es un espectro y en ese espectro puede predominar el compromiso axial o puede predominar el compromiso periférico. Por lo tanto, siempre usar esa palabra, predominio. Tercera pregunta. ¿Son expresiones de las espondiloartritis periféricas? La respuesta puede ser múltiple. 1, entesitis. 2, dactilitis. 3, uveitis. 4, colitis y compromiso en la piel. 5, artritis. 6, reactantes de fase aguda elevados. Comenten en el chat o tranquilamente ese Todas, conversatorio. ¿Todas? sí. Listo, ¿no? Era fácil. Entonces miren cómo sale la mnemotecnia. Educar. Esta es una mnemotecnia que nosotros la usamos todo el tiempo cuando llega un paciente nuevo a nuestra consulta y empezamos a preguntar por entesitis, por dactilitis, por uveitis, por colitis, por psoriasis, por artritis y vemos los reactantes de fase aguda. Y es una mnemotecnia que también la usamos en el seguimiento de nuestros pacientes. La vamos a detallar un poquito más. Entonces, educar. La E de la mnemotecnia de entesitis. Las entesitis, las entesis son los lugares donde el tendón se une a la articulación. Lugares más representativos, se une al hueso, perdón. Lugares más representativos, el tendón de Aquiles, la inserción calcánea de la fascia plantar, los epicóndilos laterales, los epicóndilos mediales, el ligamento cuadricipital, el ligamento patelar. Tocar esos sitios para ver la posibilidad de entesitis. Miren aquí, a este paciente palpábamos este punto aquí del talón de Aquiles y tenía un dolor de gran intensidad. La D, dactilitis. Observen este dedo con el contralateral. Este tiene unos diámetros incrementados. El dedo en salchicha o el dedo en chorizo que le llamamos y que es otra manifestación de espondiloartritis de predominio periférico. La U de uveitis. Pero la uveitis en la espondiloartritis tiene una peculiaridad. Generalmente es una uveitis unilateral, es una uveitis anterior, es una uveitis no granulomatosa y que se instaura de forma súbita. Inició en la mañana y a mediodía el ojo está doloroso, rojo y con visión borrosa. Pero no solo la uvea puede ser afectada en esas entidades. También se puede generar escleritis, también se puede generar epiescleritis. La C de compromiso cutáneo. La psoriasis hace parte del grupo de las espondiloartritis. En otro entrenamiento que posteriormente tendremos, vamos a hacer énfasis en la artritis psoriásica, que parece ser una entidad que va armando su cambuche aparte. Preguntar
por clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, por colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Esa es la C de la mnemotecnia. La A de compromiso articular. Pero acá el compromiso articular es muy diferente a la forma de presentación en la artritis reumatoide. La artritis generalmente es asimétrica. Observen, por ejemplo, aquí una rodilla, un tobillo. Tiende a afectar la raíz de los miembros, un hombro, una cadera, y es oligoarticular, generalmente menos de 4 articulaciones. Y cuando compromete pequeñas articulaciones, también lo hace de forma aislada. Observen aquí el compromiso de esta cuarta interfalángica proximal mano derecha y también el compromiso de esta interfalángica aquí. Entonces miren, la forma de presentación es muy diferente a la artritis reumatoide. De hecho, esta inflamación a menudo la conocemos como periartritis porque el incremento de volumen de la articulación no es producto de la inflamación sinovial, quizá es una inflamación mínima de la sinovial, es producto de esas estructuras que están alrededor de la articulación, generalmente cartílagos, ligamentos, entesis. La R de la mnemotecnia, pues los reactantes de fase aguda elevados. Y esta entidad R de reactivo de Reiter, que cada vez la vemos menos, que es una condición que cursa con uretritis, conjuntivitis y artritis. Entonces, miren, ahí tenemos la mnemotecnia. Ahora, ¿de dónde salieron estos pilares que nosotros organizamos? Pues de los criterios de clasificación. Los criterios de clasificación en reumatología son criterios de clasificación y no son criterios diagnósticos. En reumatología, en muy pocas enfermedades hay criterios diagnósticos. Hay criterios de clasificación que sirven para enrolar pacientes a estudios, para homogenizar poblaciones. Pero el hecho de que no cumplan los criterios de clasificación no me exime que un paciente tenga tal o cual enfermedad. Miren el pilar número 1, aquí el dolor axial inflamatorio. El pilar número 2, la presencia de la sacroilitis. El pilar número 3, el HLA27. Y el pilar número 4, indagar siempre, siempre, por familiares que tengan espondiloartritis, por familiares que tengan psoriasis, por familiares que tengan Crohn, e indagar cómo ha sido la respuesta a los AINES, como decía el doctor Fabián. Las personas responden sorprendentemente a los AINES y cuando no hay una buena respuesta a los AINES, nosotros dudamos, quizá sea un dolor axial mecánico y no sea un dolor axial inflamatorio. Ahora, Jimmy, sí, doctores, mire, con respecto a estos criterios de clasificación, lo que dijo el doctor Jimmy es muy importante, indagar permanentemente. Por eso nosotros utilizamos esta mnemotecnia, educar. La idea con esta mnemotecnia es que cada vez que se enfrenten con un paciente de espondiloartropatía, es de espondiloartritis, siempre hay que preguntarlo, porque no necesariamente en la primera visita se va a encontrar todo. Y esto puede aparecer, las diferentes signos y síntomas pueden aparecer en el tiempo. Puede empezar con un dolor lumbar inflamatorio y con el tiempo arrancó la artritis o la dactilitis o al revés. Es decir, estas son enfermedades que son muy cambiantes. A diferencia de otras especialidades, la reumatología tiene eso. Ni los exámenes siempre que sean positivos o negativos, exime o excluye enfermedad, y los síntomas no necesariamente tienen que ser igualitos como dice el libro. Por eso digamos que es la dificultad de la reumatología en poder detectar en el aire esos detalles que el paciente a veces no le den importancia, y ahí es donde está el dato. Por ejemplo, frecuentemente observamos que a veces se nos pasan pacientes con colitis porque el paciente tiene una diarrea por ahí de vez en cuando y resulta que era un Crohn desde un principio, digamos, en conjunto con todo lo demás. O tenemos el problema, digamos, en oftalmología, a veces los oftalmólogos no tienen la capacidad de detectar las uveitis y se dejan como en conjuntivitis o cosas por el estilo, y desafortunadamente pues ahí se nos queda un poquito. Y a veces las artritis, cuando son
poliartritis, así sean asimétricas, a veces la confunden con la artritis reumatoide, que es una artritis reumatoide seronegativa, y resulta que el dato de la artritis asimétrica en articulaciones de miembros inferiores y otros detalles que nos van armando el diagnóstico de la espondiloartritis están ahí, pero se nos va escapando porque no hacemos, digamos, una evaluación repetida con las mismas preguntas siempre una y otra vez para ir detectando estos síntomas que pueden ir apareciendo en el tiempo y que pueden afectar no solo al paciente, sino el tratamiento a seguir, porque como vamos a hablar más adelante, dependiendo de las características del predominio hacia dónde va el problema, si es más de predominio axial o más de predominio periférico, también ajusta uno la medicación. Gracias, Mariano. Entonces, tras ya haber analizado lo anterior, es más fácil comprender que entidades como la artritis psoriásica, la artritis reactiva y la espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal tienden a generar espondiloartritis de predominio periférico. Y la espondiloartritis de predominio axial está representado por un gran espectro que se llama las espondiloartritis axiales radiográficas y las espondiloartritis axiales no radiográficas. Esta espondiloartritis axial radiográfica es la que convencionalmente conocemos como espondilitis anquilosante. Y es radiográfica porque nosotros le tomamos una radiografía a las articulaciones sacroiliacas y tienen esclerosis. No es en base a la imagen por resonancia magnética. Y acá la espondiloartritis axial no radiográfica, o sea que la imagen que le tomamos a las articulaciones sacroiliacas fue normal. Es posible que la radiografía simple fue normal, ¿sí? Y la imagen por resonancia magnética puede estar alterada. Esto es un espectro muy grande en las espondiloartritis axiales no radiográficas que parecen evolucionar a espondiloartritis axiales radiográficas. Es una fotografía que en algún momento, cuando era estudiante, tomé en el Museo Británico. ¿Y por qué la tomé? Porque era un esqueleto de una mujer de ese sector nubio, y ese sector nubio en el África es un sector de raza negra. Y curiosamente había una fusión de esta articulación sacroiliaca. Miren ahí una articulación fusionada. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque es muy raro que las personas de raza negra, las personas de raza cobriza, o sea, los grupos originarios amerindios, y los grupos asiáticos tengan espondiloartritis. Esto es más de grupos caucásicos, pero miren la rareza, ¿no? Ahora, vamos a iniciar a la intervención terapéutica de la espondiloartritis. Y siempre se generan flujogramas, si esto es positivo, si esto es negativo, dele esto, dele cual cosa, dele esto. El manejo de las espondiloartritis se resume en dos grandes frases. Si ustedes tienen una espondiloartritis de predominio axial, inicien AINES, siempre y cuando no esté contraindicado. ¿Cuál? El que ustedes deseen. Dosis máximas, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Y observen respuesta en 2 a 4 semanas aproximadamente. Si no hay respuesta, cambien a otro AINE, 8 semanas como máximo. Y si esa espondiloartritis axial no tiene respuesta a los AINES, el manejo es DIMARS biológicos o DIMARS dirigidos, pequeñas moléculas. Tenemos un amplio arsenal de medicamentos en nuestro sistema de salud, pese a ser tan criticado. Tenemos medicamentos inhibidores del TNF-alfa, inhibidores de la interleuquina 17, inhibidores de JAK, que son moléculas que nosotros podemos usar en estos pacientes. Ahora, si nosotros tenemos espondiloartritis de predominio periférico, y si ese predominio periférico está dado por artritis,
nosotros iniciamos AINES y podemos darle chance a un medicamento dimar sintético convencional, por ejemplo, sulfasalacina, por ejemplo, metotrexate, por un tiempo de 8 a 12 semanas aproximadamente. Pero si no hay respuesta o si el compromiso periférico está dado por entesitis, por dactilitis, esos pacientes también van a ir a DIMARS biológicos o a pequeñas moléculas. Miren que en esas dos frases se resume el manejo de la espondiloartritis axial y de la espondiloartritis periférica. ¿Hay alguna anotación especial? ¿Alguna Sí, pregunta? Doctor Luis Guillermo, doctores, doctora Mercedes, doctor Jorge. doctores, aquí lo que el doctor Jimmy está haciendo énfasis es que ustedes pueden hacer el tratamiento de esto, un tratamiento inicial, y que les va a funcionar en un grupo importante de pacientes. El manejo con AINES ustedes lo pueden hacer sin miedo. Normalmente los médicos generales tienen un poquito de temor, que el riñón, que no sé qué. Generalmente estos son pacientes jóvenes, aguantan los AINES, lo pueden dar por semanas si es necesario, por tandas, por eh, semanas, descansa, vuelve, arranca, o de acuerdo a las necesidades. No hay ningún problema, tienen que ser capaces de aguantarlo. Y los DIMAR, especialmente el metotrexate, también es un medicamento que ustedes pueden manejar. Puede ser a dosis medias, dosis bajas si les da mucho temor, pero con vigilancia de 15 miligramos semanales, 10 si les da un poquito de temor, y les ayuda por lo menos para artritis e inclusive para psoriasis también les puede ayudar. Ya las dactilitis o las entesitis sí son mucho más complejos y eso casi que automáticamente nosotros los reumatólogos vamos para biológicos, que ese ya es un tema de nuestra especialidad. Pero fíjense que digamos, las dos primeras fases, sobre todo en la parte periférica, que es AINES y DIMAR convencionales, en este caso particularmente el metotrexate, son medicamentos que ustedes pueden manejar en la consulta. Si tienen dificultades porque no llega reumatología y esto, ustedes pueden hacer el tratamiento inicial sin ningún problema, y les aseguro que los pacientes se van a sentir muy, muy, muy agradecidos en una primera instancia. Noten ustedes que nosotros no hemos mencionado el uso de antimaláricos en estas entidades. Ni Noten ustedes corticoides. tampoco que aquí nosotros no usamos corticoides, ni antimaláricos, ni corticoides, ¿sí? Aquí los corticoides no tienen cabida, salvo en algunos estudios muy pequeños de corticoides en infiltración, etcétera, pero no tienen cabida en las espondiloartritis. Entonces, cuando nosotros ya conocemos esos pilares, nos es fácil aplicarlos a la práctica clínica. Vamos a ver dos casitos sencillos de ello. Tenemos un primer caso, un hombre, 68 años, pero ya venía con un dolor lumbar de 20 años. Y en la enfermedad actual había un dolor lumbar más rigidez matinal. Miren ahí, dolor lumbar. Habíamos indagado a esta persona y había un dolor con características inflamatorias y rigidez matinal. Ya teníamos un pilar 1. Y además de eso, tenía en la exploración física artritis de tobillos, tenía entesitis aquiliana, ítems de la mnemotecnia del pilar 4. La radiografía estaba sin esclerosis, no tenía sacroilitis, tenía unos reactantes de fase aguda elevados, el R del Educar, y un HLA27 positivo, el pilar 3 positivo, buscando pilares. Se le hizo una imagen por resonancia magnética. En una secuencia T1 observábamos unas imágenes hipointensas, observen aquí esta área negra, esas áreas hipointensas, y también estas áreas hipointensas y con erosión aquí. Y en una secuencia STIR, en esas mismas zonas, hiperintensidad, miren, hiperintensidad. Esto acá, ¿no? Miren, acá hipointenso, acá hiperintenso. Entonces ahí el diagnóstico es una espondiloartritis de predominio axial
no radiográfica, imagen por resonancia magnética positiva y HLA-27 positivo. Ese es el nombre total de este caso. Segundo caso, hombre de 23 años y consultaba por un dolor de 6 meses de evolución en el tobillo izquierdo. Ya tenía entonces el pilar 4 positivo, la A de la mnemotecnia, del educar. Y además, cuando hicimos la exploración física, observen aquí esta marcada tumefacción en este tendón de Aquiles. Tenían los dos, la verdad, pero en este tenía más. Hasta el alien se asusta. Marcadamente tumefacto. Una radiología de pelvis sin sacroilitis, tenía una BCG, una PCR elevada, eso hace parte del pilar número 4, y tenía un HLA-27 positivo, pero él no reportaba dolor lumbar inflamatorio. Es posible que en el futuro lo hubiese hecho, ¿sí? Si no hubiese sido intervenido. Se lo intervino adecuadamente y el paciente tuvo una excelente evolución. Entonces, este caso es una espondiloartritis de predominio periférico. Miren los dos casos, sencillos buscando los pilares. Entonces, si ustedes encuentran algún pilar de estos, inicien la terapia y remitan con confianza a reumatología. Esta imagen siempre le gusta comentarla al doctor Fabián. Coméntala, Fabián. Mire, doctores, esta era la espondiloartritis a mediados del siglo pasado. Fíjense, es un registro de la ACR, de la Asociación Americana de Reumatología, muy, muy conocida por reumatología, por los reumatólogos, en donde demostraban cómo en esa época que no había ningún tratamiento disponible, como una espondiloartritis axial en menos de 30 años, el caso, convertía a una persona en principio saludable, básicamente una deformidad establecida. Esa posición que tiene el señor es una posición típica de los pacientes que tienen una espondilitis de largos años, porque tienen tan bloqueada la columna y dirigida hacia adelante que para mantener el eje y no caerse, doblan las rodillas. O sea, esto es una posición que normalmente ellos tienen. Cuando no entra un paciente adulto mayor, o bueno, no, ni tan viejo, un señor de 60 años, 50 años, con muchos años de enfermedad, llega caminando en esa posición. Y para nosotros casi que hacemos el diagnóstico, como le decían a uno los profesores en la puerta del consultorio. Ya sabe uno que esa es digamos, las partes ya finales de la enfermedad. Y esto es lo que queremos evitar. En realidad, los medicamentos actuales logran frenar la enfermedad tanto a nivel axial como a nivel periférico. Y digamos que no hay razón para que pacientes lleguen a estas instancias sin haber tenido ningún tratamiento. Entonces, creo pero dependemos de ustedes en realidad. Nosotros, como dice el doctor Jimmy jocosamente, nosotros estamos sentados esperando que lleguen los pacientes y toda la cosa para ayudarles, pero si no llegan, no vamos a poder hacerlo. Y es que si se nos escapan desde la parte más base, no, digamos en las redes básicas, no van a llegar esos pacientes y no se van a beneficiar de ningún tratamiento y ningún manejo en particular. Entonces, y bueno, y otra cosa que quería decir con respecto a los datos, a los ejemplos que dimos, fíjense que también dos ejemplos fueron importantes. En los dos ejemplos hubo dos datos importantes. En el primer caso, axial, el doctor Jimmy lo mencionó, la edad del paciente. Nosotros hablamos de 45 años o menos, pero es que el punto no es a qué edad nos llega a nosotros, el punto es a qué edad empezó los síntomas de dolor inflamatorio. Y en el caso del señor, llevaba desde antes de los 45 años ya con dolor lumbar inflamatorio. Ese es como el primer dato importante que quería comentarles aquí. Y en el segundo caso, fíjense que es un muchacho que tenía muy poco tiempo de dolor, solo 6 meses, y ya tenía la entesitis. Y como decía el doctor Jimmy, si no se le hacen a este muchacho, seguramente iban apareciendo más cosas en el tiempo. Por eso es que insistimos en la mnemotecnia de educar,
para que se les grabe, saber que a estos pacientes hay que preguntarle cada cita lo mismo: ha tenido inflamación de las articulaciones, algún dedo se le ha puesto como una salchicha, cómo va del dolor de la espalda, lesiones cutáneas, preguntar siempre a la familia de la psoriasis, en la familia, sobre todo familia de primer grado, si han aparecido. Entonces, por eso estos ejemplos que tienen datos que creemos que son importantes, que ustedes van a encontrar y van a indagar. Y por último, otro dato que quería comentar es el de la artritis. Ya habíamos dicho que la artritis es muy usual, digamos que son oligoartritis, o sea que son menos de 5 articulaciones, 5 menos articulaciones, asimétricas, que es muy distinto a la artritis reumatoide, que normalmente es simétrica, pero también tengan en cuenta que es muy frecuente que inicie en miembros inferiores. Digamos que el síntoma inicial, cuando es de predominio periférico y articular, realmente el paciente va por primera vez a urgencias con inflamación de una rodilla, o de pronto una rodilla y el tobillo contralateral. El ortopedista lo infiltra, le mejora y hasta luego. Y vuelve y repite, y vuelve y repite. Y ya no la tercera o cuarta vez, ya vaya con una rodilla y ahí sí con el tobillo y hasta con el dedo, alguno de los dedos del pie. Es decir, cuando ustedes vean en un hombre joven una inflamación de rodilla que no es una artritis séptica, no piensen en, bueno, y que ya descartaron gota, o sea, cristales. La tercera opción que deben pensar es una espondiloartritis de pedimento periférico. Bueno, ahí en el chat hay alguna pregunta, doctor Fabián. No, ya la Revise por doctora acá. está alistando para las diligencias de las asistencias. Bueno, con respecto a las diapositivas, más que las diapositivas, les enviaremos un PDF con los datos más relevantes con respecto a lo comentado el día de hoy, para que lo tengan en su celular o en su computador, que puedan revisar en cualquier momento en caso que tengan alguna duda con algún paciente. Son los datos más relevantes de lo que hemos hablado hoy. Bueno, yo quiero insistir un poquito. Nosotros no somos nada sin ustedes y en las redes básicas. Toda esta idea de hacer estos entrenamientos que los estamos realizando hace 2 años en diferentes zonas del país, en diferentes instituciones, nació un día en el cual con el doctor Fabián estábamos criticándonos unos al otro: oye, pero es que no nos mandan pacientes, solo dolores axiales, solo personas con osteoartrosis, ¿dónde están los pacientes? Pero nos pusimos a analizar el por qué. Porque nuestras universidades no se roten. Entonces dijimos: solicitemos apoyo a las universidades, solicitemos apoyo a las instituciones, solicitemos apoyo a la industria farmacéutica, solicitemos apoyo a las corporaciones de secretarías de salud municipal y distrital, que es COSESAN, y con todos ellos hemos estado estructurando esto. Y el momento para agradecer también a Avid, que nos apoyó en este momento para realizar esto, porque gracias a ellos y gracias a ustedes, nosotros podemos instaurar todas las terapias que tienen en nuestro país para estos pacientes, y de verdad les podemos modificar la ruta de vida que van a tener si es que no son intervenidos tempranamente, como veíamos en esas fotografías. Pero si hay Entonces, una muchas pregunta, Jimmy. gracias. Hay una pregunta. Sí. De la doctora Alejandra Quinto. Dice: buenas noches, ¿cuándo suspender AINES? Pregunto, Contesta Adrián. tú. Bueno, los AINES en realidad, los AINES funcionan muy bien, sobre todo en axial. En periférico tiene más problemas si solo, digamos, funciona si es solo articular, pero si es entésico y otras, o sea, entesitis o dactilitis, ahí ya puede los AINES ser insuficiente de entrada. Desde el punto de vista axial, hay estudios claros que no solo demuestran que mejoran el dolor, la inflamación y la progresión del daño. Esto es en un grupo de pacientes pequeño, un porcentaje pequeño, pero es
Por eso es de entrada los AINES, porque por un bajo costo y fácil acceso se pueden utilizar y les va muy bien. Pero eventualmente, con el paso del tiempo es posible que ellos fallen. Entonces, digamos que no es que haya un tiempo determinado de cuánto tiempo utilizarla. Lo que sí hay un tiempo es al fallo. Si a las 2, 4 semanas el paciente no nota mejoría, hay que rotarlo a otro AINE diferente. Y si definitivamente siente sin haber mejoría, ya escalamos el caso para intentar biológicos una vez confirmando que en realidad el paciente tenga un dolor inflamatorio eh, por espondiloartritis, porque ese es el otro tema. Muchas veces cuando los pacientes fallan a AINES de entrada, empiezan a dudar o por lo menos le hace pensar si en realidad, o sea, son tan buenos en las artritis axiales que ya empieza uno a pensar, tenemos que confirmar que no se nos está escapando otra cosa. Entonces, 2 a 4 semanas es suficiente para mirar si sirve. ¿Por cuánto tiempo? Lo que el paciente permita. Si el paciente le aguanta años tomando el medicamento en tandas, no tiene que ser todos los días, puede ser por periodos para dejarlo descansar y le funciona bien, lo puede seguir utilizando siempre y cuando no tenga efectos, no tenga contraindicaciones o como comorbilidades que no le permitan. Como hablábamos, como normalmente estos son hombres o mujeres jóvenes, ellos normalmente pueden tomar el medicamento. Lo que pasa es que ya es el tema de que los miedos, mire, doctores, en realidad uno entiende que cuando uno es médico general le genera cierto miedo o escozor utilizar este tipo de medicamentos y en general los medicamentos de nosotros de reumatología, que el metotrexate, que el hígado, que la cloroquina, que el ojo, que los AINES, que el riñón, pero toca utilizarlos, o sea, no es que le pierdan el miedo, pero tampoco dejen de utilizarlo solo por el hecho de que tienen un riesgo de alguna situación que usted no, porque en la balanza riesgo-beneficio hay que medir qué es lo que usted está buscando y los riesgos. Si todos nos ponemos en el plan de que las drogas de reumatología son riesgosas, uno no termina tratando ni espóndilos, ni artritis, ni lupus con nada, porque todas las drogas son riesgosas y eso no es el caso. Si es un paciente que no tiene comorbilidades, puede manejar los AINES, le funcionan bien, utilícelo tanto tiempo como ustedes consideren necesario. Ante la falla ya es que en pocas semanas, si usted utilizando no le funciona, pues ya hay una falla y no le sirve y toca buscar otra cosa. Listo, entonces muchas gracias también a la doctora Juliana Echeverry y un saludo cordial al doctor Luis Guillermo, a la doctora Mercedes y al doctor Jorge Valencia que se conectaron y Muchas nos vemos gracias, en muchas otra gracias. oportunidad. Bueno, Muchas gracias y ojalá que estos datos les sirvan para su vida diaria, para detectar estos pacientes y para iniciar manejo. Les aseguro que estos tratamientos funcionan bastante bien los pacientes y se los van a agradecer. Bueno, gracias totales al Grupo Aire por estas maravillosas sensibilizaciones. Ya nos están acostumbrando a subir el nivel, esperemos cómo nos va en la próxima programada para septiembre. Y muy juiciosos, por favor, con el diligenciamiento de la asistencia o el post-test. Listo. Juiciosos han estado bueno, supremamente entonces, juicioso Itagüí. Por favor, entonces también Centro, Perú, Caucasia, eh, Pueblo Nuevo y Urabá, diligenciando la asistencia. Clínica Central Fundadores Medellín, que también se conectó. Importante que diligencien la asistencia. Ustedes saben pues que esto entra al récord general de capacitaciones de la organización y adicionalmente se pasa a los líderes correspondientes. Listo. Entonces, muy, muy juiciosos, por favor. Nos falta la gran mayoría por hacerlo. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Aprovechemos al doctor Jimmy, al doctor Ramírez. Creo que la doctora Marianela también está conectada. ¿Se alcanzó? ¿Se alcanzó, no, Buenas Marianela? no, noches. Marianela Es que está tuvo en... problemas, sí, hoy. Pero Está el pues, Bueno, tráfico de Medellín, está complicado. hola. Bueno, entonces, buena noche, bueno, buena noche. Ah, doctor David, Bueno, cuéntenos. todo Em, David, bueno. Realmente, pues sí, la terapia de IMAR uno debería iniciar con metrotexate o leflunomida, ¿no? Pues en disposición está más fácil metrotexate, pero la cosa no es tanto el mío en usarlo, sino
que es que pide que uno debe descartar muchas cosas, ¿no? Como anemia, enfermedad pulmonar activa, incluso hasta úlcera péptica, ¿no? Entonces, por lo menos, uno como médico general debería pedir por lo menos incluso hasta una endoscopia para que el paciente no tenga una úlcera péptica que el metotrexate le No, pueda empeorar, no, o por lo tampoco, menos una doctor David. radiografía. Por lo menos en el caso de nosotros, los reumatólogos, no pedimos endoscopias cuando vamos a pedir para poner un metotrexate en un paciente con artritis reumatoide. Y eso que esos son muchos más abuelitos, doctor David. Estos son pacientes más jóvenes. Mire, lo único para utilizar el metotrexate, lo único que tiene que considerar es que no tenga una hepatopatía de algún tipo y que tenga una función renal por encima de 30. Por lo demás, los efectos secundarios del medicamento son muy bajos si usted los usa a dosis correctas. La anemia no es una contraindicación porque las enfermedades inflamatorias por definición tienen anemia crónica. Entonces, casi todos los pacientes de estas enfermedades, y estoy hablando de artritis, van a tener anemia de todas maneras, entonces, o la gran mayoría. Y eso no es una contraindicación de iniciar el metotrexate, siempre y cuando usted utiliza de todas maneras el ácido fólico. Eh, entonces, yo lo que hago personalmente, a modo también de consejo, es que cuando usted vaya a considerar el metotrexate, hágale las pruebas básicas y de hepatitis. Porque eso sí me ha pasado que cuando era más pollo y estaba iniciando y a todo le arrancaba metotrexate, luego me encontraba con unas transaminasas que yo no sabía de qué era, si era la medicación o qué, y resulta que el paciente ya era un problema de antes por una hepatitis. Entonces, si va a empezar metotrexate, asegúrese que las transaminasas sean normales, que no tenga una hepatitis B o hepatitis C, y que la función renal sea correcta. Por lo demás, no requiere ningún estudio, no requiere ningún manejo adicional. ¿Cuánto de metotrexate? Usted mide el paciente, pero normalmente la dosis estándar es 15 miligramos semanales, es decir, 6 tabletas una vez a la semana. Ojalá en 2 tandas al día, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Es siempre el mismo día, le pide al paciente que una vez escoja el día. Generalmente, si usted ve que son pacientes que pueden no tener muy claro qué es lo que está diciendo, póngale usted el día. En los domingos, 3 en la mañana, 3 en la tarde. Y el ácido fólico todos los días. Y para que el paciente no se enrede. Y si usted ve que el paciente puede tener algún problema con la medicación y tal, pues no arranque 6, sino 4, o sea, 2 en la mañana, 2 en la tarde del domingo, mide, lo toleró o no, se sube entonces a 6. Pero no le tiene que dar demasiado miedo tampoco utilizar el metotrexate. Fíjese, el metotrexate es un medicamento oncológico y las dosis que utilizan los oncólogos son dosis brutales. Nosotros casi, los oncólogos se ríen de nosotros de las dosis que nosotros damos. Son dosis no muy altas y bien manejadas y con una vigilancia trimestral de la función. Inclusive las guías de artritis reumatoide dice que uno debe medirle las transaminasas y la función renal y eso a los 3 meses un par de veces y que si todo está bien, inclusive puede dejarlo cada 6 meses las evaluaciones, porque en realidad si el paciente lo tolera y no tiene problema, puede hacerlo. No tiene que hacer ahora que el paciente ya tenga una historia de úlceras úlceras gástricas, hemorrágicas, Forres 3 y todo eso, bueno, tal vez yo sí diría, pues pongan el metotrexate subcutáneo, pero en pacientes jóvenes que sin ningún problema no debe ser un problema y no tiene que pedir endoscopias a todos a que le vaya a poner, en el cual he considerado el metotrexate y es lo mismo para la leflunomida. Con respecto a la leflunomía también les puede servir. Nosotros no lo nombramos mucho porque en las guías de manejo no es que se tenga mucho el tema de la leflunomida, pero también es una alternativa. También es una alternativa de manejo para pacientes con artritis en espondiloartritis. Hey, muchas gracias, sí, la verdad, excelente explicación. Pues yo sí le voy a confesar de que sí me ha dado miedo iniciar metotrexate porque uno lee tantas cosas de eso que Mire, no se preocupe, mire, eso es una cuestión que nosotros lidiamos todos los días. El endocrinólogo dice que no puede utilizar prednisolonas, el oftalmólogo no puede utilizar cloroquina, el hepatólogo no le puede utilizar leflunomía metotrexate, el nefrólogo no puede utilizar AINES y así sucesivamente. La reumatología no existiría si nosotros no le paramos bolas a todo el mundo. Nos toca planear qué es lo que vamos a hacer en cada paciente e ir midiendo, porque de otro modo no podríamos utilizar ningún medicamento. Entonces, uno evalúa quién es el paciente y a quién le beneficia, qué le podemos hacer y qué no lo podemos hacer. Por eso a veces
los reumatólogos tenemos tanta fama de ser tan quisquillosos en las historias clínicas, pero es porque es por eso, ¿no? Para poder mirar a quién le podemos y quién no le podemos dar. Pero una vez tengamos ya el perfil del paciente, hay que hacerlo sin miedo, si no, no terminamos utilizando nada. Entonces, no se preocupe por eso, o sea, inténtelo. No se angustie. Si usted si tiene la oportunidad de hacer una vigilancia, digamos, regular del paciente y sus exámenes, puede hacerlo con confianza. Muchas gracias y gran reflexión que dijo al final. Bueno, yo aprovecho Bueno, para recordarle las otras fechas. Pilas para que se agenden, que tengo acá la gran mayoría de los directores y a nuestro gerente de Clínica Central Fundadores Medellín conectados. Entonces seguimos con sospechando artritis psoriásica. ¿Cuándo? El 19 de septiembre también de 6 a 7. El 24 de octubre vamos a tener esclerosis sistémica e hipertensión arterial también de 6 a 7. Y vamos a finalizar con esta serie de capacitaciones con a escanear osteoporosis el 21 de noviembre de 6 a 7 de la noche. Pilas, muy juiciosos, anótenlo por ahí en las agendas, ténganlo súper pendientes. Igual nosotros estamos haciendo el despliegue correspondiente y les estamos avisando a través de sus directores y líderes médicos. Bueno, muchas gracias por la atención. Buenas noches. muchas gracias y le compartí a la doctora Juliana el PDF de bolsillo para que lo disperse entre todas las personas que estuvieron en el conversatorio. Bonita noche. Súper recibido. Feliz Para que les noche. llegue, es muy importante que diligencien, por favor, la asistencia y el post-test de esta capacitación. El enlace lo encuentran en el chat. Me faltan de la sede Centro, de la sede Perú y de Clínica Central Fundadores Medellín. Listo. Mil gracias. Un abrazo. Feliz descanso. Feliz noche, gracias.